Bueno, buenas noches. Bienvenido al programa 17 de jugadores que hicieron historia en el fútbol argentino. Vamos a recordar un partido, una selección brasilera, un 1937. Le voy a nombrar algunos jugadores de esa época y después le comento. Jurandir era el arquero, Alfonsino, Argemiro y Carnero, Bayano, jugaba Roberto, Brandao, Howe, Leites, Patesco y me acuerdo otro más que jugaba Luisinho, un número 8 de muy buena pegada. Le traigo este equipo brasilero porque en 1937 jugaban la Copa Sudamericana. Le tocó jugar en cancha de Boca Juniors. Brasil y Chile jugaron. En esa época las camisetas no era roja de Chile y amarilla de Brasil. Usaban los dos y justo le tocó las dos camisetas blancas. Bueno, en el sorteo el árbitro hizo que el que perdía jugaba con otra camiseta. Perdió Brasil. En el sorteo perdió Brasil. Y bueno, como el utilero era amigo de un otro utilero de Boca Juniors, Boca le cedió las camisetas a Brasil y jugó con la camiseta de Boca los brasileros. La primera vez que Brasil se puso la camiseta de Boca, más adelante lo hizo con Independiente, pero increíble, pero bueno, usó la camiseta de Boca Juniors, ganó 6-4 a Brasil, a Chile. Y bueno, es una anécdota para contarle y tenerla en cuenta de que Brasil se puso la camiseta de Boca en el 37. Y recordando otra selección argentina de la época, también jugaron de la selección Bello, era un arquero de mucha experiencia. También estaba Tarrió, un jugador importante que jugaba en la selección argentina. Iribarren, García. También ese García era un buen jugador de fútbol para la época. También estaba Martínez, otro número 3, marcador. Y también Minela, de 8, Barallo y Sosaya, un equipo lindo porque en aquella época jugaban muy bien al fútbol de esas categorías. También lo hacía Sastre, un puntero de Independiente, Scopelli y Guaita de Estudiantes de La Plata, unos goleadores de una época importante en la Argentina y en la selección para la época que se vivía en esos momentos antes del 40. Y eran lindos esos dos equipos para recordarlos y jugaban bien al fútbol. Este argentino jugaba Sastre, Scopelli y Guaita, uno de Independiente, dos de Estudiantes, Sosaya también de Estudiantes de La Plata, Barallo de Boca, también y Minela de River, de Gimnasia de La Plata, unos grandes jugadores que pasaron por la época. Y Bello era el arquero de Independiente de esa época. También podemos decir que tuvimos antes del 73-74 otra selección viniendo de punta a punta del historial.
Argentina jugaba con Rubén Omar Sánchez, el 4 lo hacía Vicente Alberto Pernía, el 2 era Paulino, jugador de Racing, Roberto Domingo Rogel, también de Boca, y el 3 Jorge Carrascosa, de Rosario Central. También estaba en el mediocampo Brindisi, Russo y Babington, Houseman, la Chiva Di Meola y Enzo Ferrero. Una selección distinta y es linda para recordarlo porque jugaban bien al fútbol Ferrero, Di Meola, el loco Houseman, Babington, Brindisi. Metía a Russo ahí en el medio de la cancha, Carrascosa, también Rogel, Pernía. Y también otra selección más adelante tenían un año más, en el 75, jugaba. Era rara esta selección porque no jugó ningún jugador de Boca, no jugó de River, ni de Racing, ni de San Lorenzo, eran de Independiente tampoco, eran de otro. Y atajaba Hugo Orlando Gatti, Andrés Rebotaro, José Luis Pavoni, Mario no, Pedro Daniel Killer, y el 3 era Eloy Tomás Rafael Pavón. En el mediocampo Julio Azad, el 5 Américo Gallego y el 10 era Marito Sanabria. En la delantera jugaba Raúl Bóveda, Leopoldo Jacinto Luque de 9 y de 11 Mario Alberto Kempes. Les voy a contar que como ser Gatti y Luque en esa selección estaban jugando en Unión de Santa Fe en 1975. Pavón Eloy estaba jugando en Belgrano de Córdoba. Julio Azad estaba en Vélez Sarsfield. Después estaba Rebotaro, Pavoni, Gallego y Sanabria jugando para Newell's Old Boys de Rosario. Y Killer, Bóveda y Kempes jugaron para Rosario Central, un equipo de afuera, para interior, para ver cómo iba en la selección. Después hubo un gran equipo, había que pasarlo a Rebotaro y a Pavoni, a Narigón Killer, también el número 3 de Pavón, Corredori, se jugaban entero, querían jugar en la selección. Julio Azad, el turco, muy buen jugador. Bueno, Gallego, Marito Sanabria. Metían, corrían, jugaban. Tal vez Bóveda y Luque y el matador Kempe eran muy buenos ahí adelante, con muchos goles. Tenían muchos goles en esa selección. Después tenemos otra selección argentina del 76, que estaba Gatti en el arco, Tarantini jugaba de 4, Holguín, jugaba Killer y también estaba Carrascosa, la época del Lobo Carrascosa hasta el 77, cerca de 78, cuando después cambió con Tarantini, él se fue, no quiso seguir en la selección. Ardiles, Gallego y Valencia. También estaba Houseman, Saldaño y Bertoni. El Poroto Saldaño, José Luis, jugador de Colón, goleador. Después pasó por Huracán y Boca. Pero también estaban en ese equipo. Después pasaron de vuelta un año más para el 77, que creo que fue el último de eso que aprobaron, porque jugaba Gatti, Pernía, Holguín, Pasarela y Carrascosa.
Ardiles, Gallego y Villa, Bertoni, Luque y La Rosa. Fue curioso porque en ese equipo, bueno, ahora es una costumbre de cortarse el pelo y creo que hay uno solo. No me acuerdo cómo es el hombre que se llama, que tiene bigote, pero en esa selección tenían cinco jugadores con bigote y uno de barba. Eh, Estaba Pernía, Carrascosa, Pasarela usaba también bigote, estaba Villa de barba y bigote, Luque, La Rosa, también eran todos, usaban bigote. Hoy no usa nadie bigote, no usan pelo largo, eh, se acabó, se perdieron la fuerza, pareciera. Juegan así nomás. Después se pusieron un poco más y ya sacaron a Pernía, se fue Carrascosa, aparecieron los otros jugadores para el 78 organizarse y jugaba Gatti, Pernía, Holguín, Killer, también jugó Carrascosa, que después cambió, vino Galván, lo trajeron a Galván, a los dos Galván trajeron para el 78, a Rubén y a Luis. Y Ardiles, Gallego y Villa, Houseman, Luque y Bertoni, y ahí empezaron a emparejar los equipos de la selección. Para aquella época era linda época, porque se dedicaban a jugar al fútbol, jugaban para la selección, no se iban tantos al ataque, por ahí estaban medio presionados para que no se vayan tanto arriba. Era distinto fútbol, era 4-3-3 y de ahí no se movían porque tenías delantero, el 4 y el 3 aquí iban a ir adelante si tenía el 7 y el 11. Eran pelotazos. Hoy, hoy no hay delantero. Hoy esperan el 3 y el 4 que vayan adelante, que echen centro, que cabecee el delantero. Pero lo hemos perdido al 11, hemos perdido al 7, que eran todos veloces. Ponele Houseman, Ponce, esos jugadores que echaban centro y eran todos goles. No sé qué les pasó, que cambió todo. Hoy no me gusta. El arquero antes sacaba con el pie, pero no había nadie al lado. Ahora juegan cortita al pie, tocan a cada rato para el arquero. Es un despelote. No sé quién organizó eso, cómo practican, porque el arquero, el mismo arquero tuyo, taja más que el que está al frente, que hay que patearle. Todo para atrás. Pero bueno, se organizaron así, seguirán así, jugarán así, perderán así y todo así. Pero bueno, ahora paso para el 72. Tengo dos equipos de La Plata. A ver, vamos a ver cómo ando de memoria para Gimnasia y Esgrima de La Plata. Gimnasia atajaba a Hugo Orlando Gatti. Jugaba de 4 Gonzalo Cardazzi, Leonardi y Gofrit. Jugaba Pedraza, Carnevali y Sanabria. Marasco, Gómez y Durso. Unos jugadores bárbaros que tenía Gimnasia y Esgrima, no tuvo suerte. En esa época tenía mucho potencial, River, Independiente, Boca, Estudiantes, todos estaban con mucha potencia en los equipos, se organizaban bien. Gimnasia tenía ese Sanabria que jugaba de 10, Ramón Sanabria, hermano de Mario Nicasio Sanabria, venía de Rosario, un jugador que mereció estar en la selección. Ramón Sanabria jugaba muchísimo, le pegaba muy bien a la pelota. No sé, se consagró más el hermano porque salió campeón en Newell's y después en Boca, pero era muy bueno. Quizás si hubiese salido campeón,
otro equipo o otro asunto sería, porque era muy bueno, un rosarino muy interesante de 10 y era más grandote que Sanabria. También lo vamos a correr el goleador era Durso, Claudio Marasco por la punta, Gómez de 9. No, si tenía bueno delantero y Gatti atajaba, Gottfried era el eterno. Yo siempre le digo que Gottfried en gimnasia era el Chivo Pavoni de Independiente. Toda una vida en un club. También estaba Estudiantes de La Plata. Mirá que Estudiante en el 72, mirá, 72, 73. Era muy Carlos Alberto Leone. Un arquero, muy buen arquero. El 4, mira, era Vicente Alberto Pernía. El dos era Toñeri. El 6 era Horacio Rodríguez. Y el 3, Epifanio Medina. Un muy buen lateral. En el mediocampo, el campeón del 78, que todavía no había sido, era Rubén Pagnanini. Jugaba de 8. También Rubén Bedogni, un jugador muy bueno de Estudiantes, campeón de los 70. Y Daniel Romeo, un muy buen jugador. Sí, a él lo conocí personalmente, jugaba en Lezama, en el Papi Fútbol. Daniel Romeo. Y en la delantera, que también estaba Hugo Costia, un jugador que jugó en Estudiantes, en River, en San Lorenzo, y también Camilo Aguilar, un buen jugador de los 70 de Estudiantes, y la bruja, Juan Ramón Verón. Ese era el equipo de Estudiantes de La Plata, durísimo para la época, era muy buen equipo. También muchas veces Boca le había ganado 7-1 a Estudiantes en esa época. Le había metido unos cuantos goles potentes, Nicolau y Curioni. Pero para el fútbol de esa época era muy bueno. También estaban en aquella época del fútbol jugaban muchísimo Verón por la punta izquierda, jugaba a la derecha Cosia, que era ligero, era ligerísimo, tanto el número 10 Romeo, que metía pases de gol, era corredor, peligroso, era cabeceador, era grandote, de muy buen físico, Daniel Romeo. También Gómez, cuando jugaba Gimnasia y Estudiantes jugaba Gómez de 9, Aguilar de 9. Eran goleadores en La Plata. Era interesante los partidos, los clásicos eran tremendos, porque ahí compartían la tribuna. No se compartían, pero iban local y visitante. Se podía ir en aquella época. También había quilombos. No se vayan a creer que no había, porque yo me acuerdo se armaban cada partido de los quilombos de Estudiantes Gimnasia, como de Rosario Ñul, Boca River. No tanto Boca River, se notaban en las historiales de Gimnasia y Estudiantes que eran bravísimos. Épocas duras, porque Talleres, Belgrano, Instituto, Racing de Córdoba, también eran buenos en las épocas esas que jugaba Mastro Simone, Mesa y tantos otros que había que recordarlos a esos equipos de fútbol para tenerlos en cuenta. También estaba Atlanta. Yo me acuerdo de Atlanta que atajaba Hugo Carballo, Cortés, jugaba de 2 Pecoraro, Santiago Rico. También estaba el mundo
Osvaldo Gutiérrez, Héctor Osvaldo López. También estaba Papalardo, un jugador que fue platense, pero muy buen jugador Papalardo. El ruso Jorge Daniel Ribolsi, un número 8 muy, muy buen jugador, que pasó varios años en Boca, es fanático de Boca. También iría también a Atlanta porque ahí jugó también. También, ¿por qué no nombrarlo a Madurga, que pasó ahí por Atlanta? También Onis, un jugador interesante en Atlanta, jugaba de 7 porque había lugares que Gómez Boglino jugaba de número 10, un número muy buen jugador. Quizás de esa época era uno de los interesantes jugadores, tanto como Bocchini, Potente, Babington, Alonso, de una época interesante para tener un número 10. Y también esos jugadores que Ibáñez, que puntero izquierdo de Atlanta, también estaba Candó y Cano, Rubén Cano, que se fue también a jugar a Las Palmas. Muy buen jugador Cano, Rubén Cano, goleador, interesante, número 9, que no alcanzó a jugar en Boca, en River, en Independiente. Hubo tantos jugadores buenos que... Por eso quiero acordarme de los goleadores del fútbol argentino y me voy acordando de goleadores números 9. Outes, Astellano, por nombrar varios de Independiente, Brailovsky, Percy Roja, un peruano muy buen jugador, esos 4 de Independiente. Boca tenía a Usillos, a Randazzo, Carlos Damián Randazzo, jugadorazo, Carlos Alberto Álvarez, goleador, Juan Alberto Taberna, otro goleador impresionante. ¿Cómo se extrañan esos números 9? En Boca lo reemplazó en estas épocas Martín Palermo, pero en aquella época había goleadores. River tenía a Luque, la Pepona Rinaldi, que a veces los hacía de 9. ¿Quién estaba? Cabeza, para Estudiantes. Hugo Cabeza, un uruguayo. También la Tuada en Unión. También en Vélez estaba Omar Pedro Roldán, Carlitos Bianchi. También Freire en Temperley. Esos pelotazos de Donaire, de Biondi, para los piques de Freire y los goles. También el Roque Aballay, que pasó por Racing, Huracán, por Independiente, muchos goleadores. Han pasado tantos. En Independiente capaz que han pasado 15 en esa época de los 70, porque también lo hacía Savoy, Mura, Sayorato, que también jugaba de 10, de 11, de lo que le ponía con tal de jugar, jugaban. Aballay, Yasalde, muchísimos jugadores, que también estaba Gimnasia Gómez, estaba Fornari, Central lo tenía a Poya, Kempes, uno de 10, de 9, Poy también jugaba de 9, Ñul también, estaba Sala, Palacio, Irigoyen, unos delanteros bárbaros, tenía Moyano, interesantes delanteros de Ñul, como Colón, José Artemio Luñiz. También había tantos jugadores que a veces me olvido o repito alguno, pero me acuerdo de todos esos jugadores que han relatado Muñoz,
Muñoz, Bernardino Veiga, Parnizzari. En Parnizzari lo conocen de Tribuna Caliente. Se lo ponen a Tribuna Caliente, era el que manejaba el programa, él, Julio Ricardo, Antonio Carrizo. Alguna vez lo dirigió Guillermo Nimo, Rafael Olivares. También había cada nene en el programa: Horacio García Blanco, Cherkis Vialo, Carlos Juvenal y tantos otros, que de a poquito me voy acordando de tantos. También tengo que recordarle algún árbitro de fútbol, a Comesaña, un gran árbitro de fútbol. Comesaña, Pestarino, Luis Pestarino, muy buen árbitro. Cler también, un buen árbitro. Arturo Andrés Iturralde, uno de los mejores árbitros de los 70, con Juan Carlos Loustau, era el papá del que dirigía en primera hace poco. También de la casa, un grandes árbitros de fútbol. También se equivocaban. Coradina era más de la B, dirigía los sábados. Coradina, Otone, Ferreira. Voy haciendo memoria y recordando algunos árbitros que Sucutián. Eran buenos árbitros. Romero, Ángel Cuereza. Me voy acordando, de algunos tengo en la memoria para traer en esta media hora que voy a hacer de programa. Ya falta poquito para irme, pero suscríbanse en el canal. Vamos a ver si levantamos un poco el nivel del programa. Vamos a ver cómo andamos. Suscríbanse para mejorar y pidan los jugadores que quieran y pregunten. Yo leo la respuesta y le contesto. Después tenía que contestarle a un hombre que me preguntó, ahora me acordé, de Jorge Oscar Santequia. Ese jugador jugó en Estudiantes de La Plata. Primero jugó en Kimberley de Mar del Plata. Después pasó al Dos Civi de Mar del Plata. Jugó en Estudiantes de La Plata. Pasó por León de México. Pasó por un equipo de Bélgica. Vino a jugar a Estudiantes de Río Cuarto. Y se despidió en Kimberley de Mar del Plata. No jugó en Colón de Santa Fe en la época de los 70. Le aclaré eso porque me preguntó y bueno, le contesto ahora. También me preguntaron por Valey. El Chocolate Valey jugó en Estudiantes de La Plata, jugó en Colón de Santa Fe, jugó en Independiente, jugó en Huracán y jugó en Talleres de Córdoba. Para ese oyente también, ahí completé lo que querían los muchachos y sigan pidiendo que yo les traigo informaciones y le contesto. Yo leo los comentarios y todo, pero bueno, hay muy pocos comentarios. Bueno, ahí les dejo con este programa y gracias por todo y buenas noches.